Buenas tardes a todos y a todas, soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada, todo el que no quiera salir, con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos hará la presentación de esta tarde. Adelante, Manuel. Bien, va a ser una presentación sencilla y rápida. Esto, bueno, como estábamos comentando ahora al principio, necesitamos personas voluntarias dentro de este grupo colaborativo para poder organizar mejor y poder dar satisfacción a todos aquellos temas que creemos que son interesantes para la mayoría de la gente. Entonces, este viernes no hemos tenido posibilidad, hemos contactado con varias personas, pero no fue posible. Para el próximo viernes sí, tenemos a Victoria Zunzunegui, que es epidemióloga y nos va a hablar sobre la situación de las residencias en personas de edad avanzada, porque además ella forma parte de esta comisión que se ha organizado para investigar estas muertes que han ocurrido en la residencia durante la pandemia. Entonces, la mujer asesinada. Perdón, me dice Enriqueta, y con razón. Tenemos, antes de comenzar, debíamos de haber hecho mención a una mujer asesinada. Ha sido una mujer de 81 años en Ávila, asesinada o presuntamente asesinada por su pareja. Y, y bueno, una vez más tenemos que decir que basta ya a estos feminicidios, a esta violencia, ya esta minusvaloración de las mujeres por la sociedad, por el patriarcado. Bien, como os iba diciendo, pues tenemos este problema de buscar, llevamos ya 149 videoconferencias, que se dice pronto, hemos visto, tocado muchos temas, hemos aprendido mucho, pero si queremos continuar esta labor, pues necesitamos abrirnos a que haya más gente que busque temas, ponentes y después pues hacer un programa, un calendario de estas videoconferencias. Bien, dicho esto, pues entonces nos hemos encontrado hoy y hemos pensado que podía ser el 1 de mayo una referencia para poder recordar las luchas que ha habido durante 2 siglos al menos por la clase obrera, la clase trabajadora, y que gracias a su sacrificio, generosidad y esfuerzo, pues hemos conseguido pues, la democracia, hemos conseguido mejoras sociales, laborales, etcétera, etcétera. Es decir, nada se nos ha regalado, lo que se ha conseguido ha sido a base de lucha, de muertes, de cárceles, de exilios, de represiones, de torturas, etcétera, etcétera. Y eso ahí no podemos olvidar. Y por eso el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, se considera que fue el 1 de mayo cuando hubo una represión tremenda en Chicago, con una huelga, una manifestación, y asesinaron a varias personas trabajadoras, y después en el juicio que hubo también se, se les ¿cómo le pasó? O sea, no me acuerdo. Se les puso la pena de muerte y, en fin, ese puesto se celebra el 1 de mayo. Fue en Chicago, fueron sindicalistas, anarquistas, quienes estuvieron luchando en ese momento por mejorar y propusieron lo fundamental, que en ese momento eran las 8 horas de trabajo
Eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el recreo de las personas, para el ocio. Y también pues el tema del trabajo infantil y, en fin, hay una serie de mejoras laborales que se consiguieron a partir de ahí, de esas luchas. Y bueno, hemos pensado que para introducir este tema y recordar algunas cosas, tenemos ahí dos vídeos, uno que ya arranca desde muy atrás y en España, las luchas, y después uno que es más corto, que habla sobre el 1 de mayo y por qué fue esto de Chicago, el 1 de mayo. Entonces, bueno, Isa los tiene ya preparados. Cuando quieras, Isa, pues podemos ya dar comienzo y después hacemos la tertulia, las opiniones que tengamos. La resistencia de la clase obrera del Estado español al sistema de explotación capitalista cuenta con una larga tradición, de la que aquí solo podemos rememorar algunas pinceladas a modo de ejemplos. Ante la total desinformación que sufrimos hoy en día, es necesario que conozcamos nuestro pasado, un pasado de lucha y de conquistas, de sangre derramada por los derechos de la clase obrera. Las primeras luchas obreras en el Estado español datan de principios del siglo XIX, con el inicio de la mecanización del sistema productivo, lo que provocó el despido de miles de trabajadores y el descenso de los salarios. Nace el movimiento ludista, cuyo objetivo es la destrucción de la maquinaria por parte de los obreros, ya que la consideran el principal enemigo y no al sistema capitalista en su conjunto. En el Estado español comienza en 1821, cuando los trabajadores de Alcoy asaltan la ciudad y queman los telares mecánicos. En las tabacaleras el objetivo a eliminar serían las máquinas de liar cigarrillos. Culmina en 1855 con el incendio de la fábrica El Vapor de Barcelona. El 24 de junio de 1855, el capitán general ordena disolver las organizaciones obreras alegales y poner bajo control militar todas las asociaciones de socorros mutuos legales. En respuesta, se lleva a cabo la primera huelga general del Estado español. El 2 de julio, los obreros de las fábricas de Barcelona salen a la calle pidiendo derechos de asociación, la reducción de jornada y el aumento de los salarios. Barcelona fue tomada por el ejército, centenares de obreros fueron detenidos, amenazados con pena de muerte y 70 deportados a La Habana. Esta huelga tuvo gran importancia debido a que se inició por una reivindicación política, rebasó los límites localistas de la fábrica y la solidaridad se extendió por todo el país alentando futuras luchas. La Asociación Internacional de Trabajadores fue fundada en Londres en 1864. El primer delegado español acudió en 1868 a su tercer Congreso General y un año más tarde se fundó en Barcelona el primer núcleo de la AIT y en 1870 se constituyó la Federación Regional Española. El 4 de febrero de 1888 declararon la huelga 6.000 mineros por la supresión del medio jornal que percibían cuando el humo de las calcinaciones impedía el trabajo. A la protesta se unieron ganaderos, agricultores y vecinos para denunciar los efectos de los humos sulfurosos que afectaban a la salud y hacían imposible la práctica de la agricultura y ganadería por las lluvias ácidas. Los manifestantes se concentraron en la plaza del pueblo. Allí fueron rodeados y ametrallados, ya que la compañía propietaria de las minas había pedido la intervención del ejército. Las cifras no oficiales hablan de unos 200 muertos. La Segunda Internacional escogió el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera en conmemoración a las movilizaciones obreras de Chicago por la jornada de 8 horas.
En ellas se produjeron intensos enfrentamientos con la policía, saldándose con la detención de cientos de obreros y la ejecución de 5 de ellos. En España se convocó por primera vez en 1890 con las siguientes reivindicaciones: jornada de 8 horas, prohibición de trabajo a los niños, supresión del trabajo nocturno para mujeres y jóvenes, descanso ininterrumpido de 38 horas semanales, supresión del trabajo a destajo y medidas de higiene laboral. Las luchas en las fábricas de tabaco se desarrollaron durante todo el siglo XIX y principios del XX. En prácticamente todas se produjeron huelgas, por el aumento de salarios y mejora de las condiciones. En estas fábricas la fuerza de trabajo era mayoritariamente femenina. Esto proporcionaba a las cigarreras combatividad e independencia, al poder mantenerse por sí mismas y romper con el prototipo de mujer sumisa defendido en la época. En 1909, ante el recrudecimiento de la guerra colonial contra el Rif, Marruecos, el gobierno llamó a filas a los reservistas. Hubo movilizaciones con un carácter marcado antiimperialista y anticlerical, que se conoce con el nombre de la Semana Trágica. Comenzaron en Barcelona durante una huelga general convocada por Solidaridad Obrera y UGT. Pronto se extendió por Cataluña. Se impidió la salida de los reservistas, hubo múltiples enfrentamientos y se produjeron numerosos sabotajes. Más de 60 edificios fueron destruidos. Durante la semana hubo 116 muertos y unos 300 heridos. La represión posterior se saldó con 1.500 detenciones y 17 condenas a muerte, de las que se ejecutaron 5. El 13 de agosto de 1917, los sindicatos UGT y CNT hacen un llamamiento a la huelga general de carácter indefinido y con objetivos claramente políticos. Su origen fue la huelga de ferroviarios iniciada en Valencia un mes antes. Se decretó el estado de excepción en todo el país. Sectores clave de la producción y servicios fueron militarizados y las ciudades más importantes fueron tomadas por el ejército. El comité de huelga fue detenido, condenado a cadena perpetua y enviados a presidios militares. El balance oficial fue de 80 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a leer. La huelga en la empresa eléctrica La Canadiense comenzó el 5 de febrero de 1919, con un simple conflicto laboral. Pronto, la solidaridad se extendió a todas las compañías de suministro de agua, gas y electricidad, y posteriormente a otras como las de textil y ferroviarias. El 21 de febrero, Barcelona estaba paralizada. El 13 de marzo se decretó el estado de guerra en toda la provincia de Barcelona y 4 días más tarde se firmó un acuerdo en el que se habían conseguido mejoras salariales, la readmisión de los despedidos y la promesa de liberar a más de 1 millón de prisioneros. Finalmente, el gobierno publicó el decreto de jornada de 8 horas. Fue empleada por primera vez la censura roja, un método de lucha promovida por el Sindicato de Artes Gráficas que consistía en la negativa de los obreros tipográficos a componer los artículos y noticias que fueran contrarios a los intereses de los obreros en lucha. La mano nos van a dar. Las luchas jornaleras que sacuden Andalucía desde 1918 a 1920 se conocen con el nombre de Trienio Bolchevique. Durante este periodo confluyen varios factores: una crisis económica que hizo descender los salarios y una creciente conciencia de clase y organización obrera. Se sucedieron una oleada de huelgas, motines, ocupaciones de tierras, insurrecciones y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Las galleteras de la fábrica de Artiach de Deusto se declararon en huelga el 23 de enero de 1922 y a pesar de que no pudieron mantenerla muchos días, llevaron a cabo otras posteriores hasta conseguir parte de sus reivindicaciones, como mantener la jornada de 8 horas. La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931, pero el triunfo del Frente Popular no se dio hasta el 16 de febrero de 1936.
Durante este periodo se produjeron intensas luchas, sobre todo en Andalucía, que era una zona de grandes latifundios. En Casas Viejas, Cádiz, CNT convocó una huelga en 1933. Los jornaleros tomaron el pueblo y proclamaron el comunismo libertario. Al día siguiente fueron duramente reprimidos con un total de 33 campesinos asesinados. No hubo manifestación que no se saldara con el asesinato de varios jornaleros. En octubre de 1934 se hace un llamamiento a la huelga general revolucionaria contra la entrada de la CEDA en el gobierno. Esta se convirtió en un movimiento insurreccional dirigida por un comité integrado por UGT, CNT y el PC. Los obreros llegaron a controlar toda la cuenca minera y a organizar el poder. Se decretó el estado de guerra en toda Asturias. La lucha se prolongó durante una semana y se saldó con 30.000 trabajadores encarcelados, más de un centenar fusilados in situ y las organizaciones obreras ilegalizadas. Camaradas, no temáis, los obuses que yo cargo no explotan. Un trabajador alemán. Durante la Guerra Civil Revolucionaria del 1936, los obreros de las fábricas de armamentos de las zonas ocupadas por los fascistas saboteaban las bombas para que no estallaran e introducían mensajes de ánimo para los combatientes antifascistas. Españoles, somos vuestros hermanos y no queremos haceros ningún daño. Los obreros antifascistas de Palma de Mallorca saludan a sus hermanos. Compañeros, de los proyectiles que salgan de este cañón, no temáis que no explotará ninguno. Soy de los vuestros. Todavía hoy no se conoce el número de estos obreros que fueron descubiertos y pagaron con sus vidas estas acciones de sabotaje. La que pase por mi mano no explotará. En 1946 se convoca una huelga general en Manresa, mayoritariamente llevada a cabo por las proletarias de las fábricas textiles, y que se mantuvo durante una semana hasta que la Guardia Civil y la policía tomaron el pueblo. Finalmente, el gobernador civil negoció con una comisión de trabajadoras y consiguieron parte de sus reivindicaciones, subida de salarios y el pago de la jornada del 23 de enero, que fue lo que motivó la huelga, dado que este día fue declarado fiesta por el aniversario de la entrada de las tropas fascistas. Irrintzi bat entzun da, goiko tontorrea. En 1947, el Consejo de la Junta de la Resistencia Vasca y los sindicatos ilegales convocaron una huelga general para el 1 de mayo. La secundaron más de 20.000 trabajadores, principalmente de la ría de Bilbo, a los que se les fueron sumando de otras zonas de Vizcaya y Guipúzcoa. El ejército tomó las calles, 7.000 trabajadores fueron detenidos y cerca de 14.000 despedidos. En 1951 se produjeron en Barcelona una serie de acciones de boicot contra la subida de las tarifas del tranvía. Días más tarde se convocó una huelga general a la que se sumaron 30.000 trabajadores. Los primeros convenios se empiezan a negociar en 1961, con la consiguiente movilización proletaria. Los salarios estaban estancados desde 1957 y la situación de los obreros y sus familias era de mera supervivencia. En 1962 se produce el mayor movimiento huelguístico en todo el Estado desde el final de la guerra. El régimen declaró el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. Ese mismo año, más de 20.000 mineros asturianos volvieron a declararse en huelga para reclamar el cumplimiento de lo prometido y exigir la libertad de los compañeros encarcelados. El gobierno responde confinando a más de 300 mineros a otras provincias. Un año más tarde, los mineros de Nueva Montaña se declaran en huelga y una tras otra van sumándose las minas. La huelga más larga tras la guerra civil fue la protagonizada por 800 trabajadores de laminaciones de Echevarri. Se inició el 30 de noviembre de 1966 y terminó el 20 de mayo de 1967. Comenzó por motivos laborales, pero más tarde se convirtió en un desafío de la clase obrera contra el régimen fascista. El 22 de abril se decretó el estado de excepción en toda la provincia de Vizcaya. La mayoría de los trabajadores fueron detenidos y desterrados a otras provincias. En total, 564 despedidos.
En 1970 tuvo lugar una huelga en el Metro de Madrid. Centenares de trabajadores exigían jornada de 7 horas seguidas, jubilación a los 60 años, igualdad de salario entre hombres y mujeres y la dimisión del jurado de empresa. A las 22 horas de su inicio, el gobierno decretó la militarización. Ese mismo año se negociaba un nuevo convenio de la construcción en Granada. Ante la intransigencia de la patronal, la Asamblea de Trabajadores convocó una huelga que fue secundada por 12.000 trabajadores y que provocó una verdadera batalla campal. El balance final fue de 3 obreros asesinados y decenas de heridos. Días más tarde se firmó el convenio y aceptaron todas las reivindicaciones. También en 1970 se declaró una huelga en la fábrica Harry Walker de Barcelona. La organización estuvo en manos de la Asamblea de Trabajadores. La solidaridad rebasó las fronteras del Estado español y se extendió a las fábricas filiales de Solex de París y Turín. Se combinaron métodos de lucha legales e ilegales, con acciones de masas como manifestaciones relámpago y acciones de comando contra los esquiroles y la empresa. Todas estas experiencias fueron recogidas en un libro. En 1972, Organización Obreira convocó una huelga general revolucionaria en Vigo. Meses antes, el ambiente estaba ya muy caldeado por las luchas de los astilleros de Barreras y las acciones en solidaridad con los obreros asesinados en Ferrol. La lucha se dirigió a través de una ingeniosa red de contactos personales y vínculos de todo tipo que permitía realizar grandes movilizaciones cogiendo desprevenida a la policía. Los fascistas tuvieron que maniobrar y hacer concesiones. Se vieron obligados a proponer públicamente la readmisión de todos los despedidos y la liberación de los detenidos y torturados. Después de esto, numerosos obreros fueron detenidos, torturados y condenados a largas penas de prisión. Organización Obreira pasó a llamarse Organización de Marxistas-Leninistas de Galicia y llegó a un acuerdo de unidad con la Organización de Marxistas-Leninistas de España, cuyo objetivo prioritario era la reconstrucción del Partido Comunista. En 1973 comenzó la huelga de Motor Ibérica, que se fue extendiendo al resto de fábricas, barrios populares y pueblos de Nafarroa, hasta convertirse en una huelga general. Fue secundada por cerca de 6.000 obreros y se propagó durante varios días, así como los enfrentamientos con los cuerpos represivos. El 6 de enero de 1976, los trabajadores del Metro de Madrid se declararon en huelga. Al día siguiente, esta se había extendido por todo Madrid. Paralelamente, hubo una oleada de manifestaciones, sobre todo en las zonas industriales, exigiendo la amnistía, el fin del paro obrero y los topes salariales. La policía no tardó en intervenir. Detuvieron decenas de obreros, se desalojaron fábricas, militarizaron el metro, Correos y Renfe. Hubo cierre de patronales y cerca de 40.000 obreros fueron sancionados o despedidos. Las condiciones para la vuelta al trabajo fueron que no hubiera sanciones ni despidos y que todos los detenidos fueran puestos en libertad. El 26 de enero los trabajadores volvieron a sus puestos. En Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, cayeron asesinados 4 obreros y hubo más de 70 heridos de bala. Uno de estos moriría días después, al disparar la policía contra los concentrados en la iglesia de San Francisco. El conflicto se había iniciado meses antes por la negativa de la empresa de Forgas Alavesas de negociar el convenio con las comisiones de delegados elegidos por los obreros, al margen de la organización sindical. Al funeral acudieron más de 160.000 personas. La ciudad quedó completamente paralizada y tuvo que ser tomada militarmente. El pueblo respondió atacando comisarías y sedes de sindicatos. En las manifestaciones que se produjeron en solidaridad murió otro joven. Voy por el siguiente. A ver, ¿dónde estás? Espera a ver si no quiere aparecer ahora. Ahora. ¿Por qué el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores?
A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Imagínate, jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manos chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué reclamaban entonces? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Con esta consigna, el 1 de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. George Engels, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Albert Parsons, otro de los condenados, que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres, de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un día internacional de lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna. Muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? En Estados Unidos, para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas. La mayoría trabaja entre 9 y 12 horas, si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas. Si te interesa que hablemos de brecha salarial, flexibilización laboral o trabajo infantil, déjanos tu comentario acá abajo. Ahora sí que ya no hay más, ¿eh? Muy bueno. Hola. Qué bueno, qué interesantísimo. ¿Y de quién es esto? Manuel fue el que me pasó los enlaces, o sea que pregúntale a Manuel. Manuel, tienes el micro cerrado, ábrelo. Bueno, el primero que habéis visto continúa, pero bueno, lo cogí de YouTube y estuve mirando, puse 1 de mayo, luchas obreras, y salieron varios, ¿no? Y entonces, bueno, estuve mirando a ver. Lo que pasa es que al final, pues yo creo que se hace un poco partidista y toma expresiones cuando la transición y
y Felipe González y demás, y expresiones que no me gustaban porque podemos estar en contra de las políticas social liberales o que adoptó el gobierno socialista, pero no se le puede llamar fascista a un, a un partido socialista o a un partido comunista, porque yo creo que no corresponde, a pesar de que, bueno, pues hubo cosas que no nos gustaron. Pero por eso, pues, se quedó ahí en este momento. No pensamos que podíamos pararlo ahí. Pues solamente la finalidad, pues, es recordar un poco, recordar que tengamos en nuestras mentes las imágenes de esa lucha, de esas luchas, y que no las podemos olvidar, que están ahí. Son movilizaciones que conviene recordar. Muy Claro. interesante. Mucho, mucho. Muchas gracias. Pues ahora quien quiera que levante la mano y que intervenga. Santiago Tornero, espérate, déjame abrir. Me ha parecido muy ilustrador el título aparecido al terminar el primer documental. La transición buscó la eliminación de la conciencia de clase y podemos concluir que lo han logrado. Es que en un principio lo iba a cortar un poquitín antes de salir la frase esa, porque lo iba a cortar 3 o 4 segundos antes, pero me llamó la atención la frase y dije, pues esta la dejo. Alguien más, Mari, tienes el micro cerrado. Yo veo que estás moviendo la boca, no sé si estás hablando para todos o si eres tú sola. Vale, vale. ¿Nadie quiere intervenir? Alberto, adelante. Bueno, me lanzo porque no quería ser el primero que interviniera, ni mucho menos, no. Pero, bueno, pues, alguien tiene que hablar. Bueno, los documentales, y el primero me ha parecido bastante bueno, muy resumido, muy rápido, va señalando fechas, pero efectivamente son luchas y fechas que no se pueden olvidar de la conciencia de la clase obrera, de los trabajadores. Por desgracia, hoy pues tenemos que montar muchos casos que parece que hay una amnesia en la clase, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para intentar que no se olvide. Yo, si me lo permitís, vamos, Manuel ha hecho una buena introducción de lo que el significado de lo que fue el 1 de mayo, con los mártires de Chicago, la reivindicación de la jornada de 8 horas. Vamos, últimos del siglo XIX. Seguimos con las 8 horas, con los cambios que ha habido tecnológicos. O sea, hoy la producción ha aumentado, no sé, 1.000.000 de veces por 100, o muchísimo. Seguimos con no las 8, porque sobre todo en la hostelería encima les hacen trabajar en muchos casos muchas horas, además sin cobrarlas. Yo, si me lo permitís, voy a leer de Friedrich Engels un prefacio que hizo que tiene que ver con el 1 de mayo, con esta huelga que se convocó. Es un prefacio a la edición alemana de 1890 del Manifiesto del Partido Comunista. Dice Engels: pues hoy, en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1886 por el Congreso de la Internacional, la Segunda Internacional, celebrado en Ginebra, y de nuevo en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que en
en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. Más o menos hubo una unidad entonces, ¿no? Sobre lo que dice el vídeo de esas jornadas de lucha de la canadiense, que fue la que con esa huelga se instauró aquí la jornada de 8 horas. Y quiero decir que, bueno, cuando ha llegado a la década de los 70, claro, eso a mí me llega dentro, ¿no? Porque yo participé en esas. Yo en 1969 empecé muy jovencito mi actividad política y sindical. Sindical, que fue en un movimiento asambleario, revolucionario, que era Comisiones Obreras, en esas fechas que dieron mucho dolor de cabeza al franquismo y a la patronal, a los empresarios. Entonces, bueno, el hecho, lo de Vitoria, o sea, eso es una cosa que a mí me consta que hay hechos como el de Vitoria, como en 1972 en la Bazar hubo 2 muertos por la Guardia Civil que entró en la empresa y ahí hubo una tensión, un enfrentamiento, una lucha muy, muy fuerte. O sea, se ve que la lucha de clases ya desde el siglo XIX, con todas estas movilizaciones, es ahí real. Ha sido, bueno, pues no se han conseguido todos los objetivos, pero desde luego que alguien me diga si hay otra forma. Si hay otra forma. O sea, en todos estos movimientos, todo lo que se ha ido consiguiendo en beneficio para la clase obrera ha sido a través de las movilizaciones, de la lucha de clases. Claro, la lucha de clases depende, la correlación de fuerzas, esa correlación de fuerzas es favorable a la burguesía o la clase obrera levanta un poco el ánimo y está fuerte, pues así se va consiguiendo. Pero vamos, que creo que sobre todo en España los años 70 fueron de mucha lucha, muy duro, a pesar de que hay mucha gente, sobre todo gente despolitizada, que habla del franquismo como que, bueno, nadie se movía, que tal. No. Se movió mucha gente, hubo muertos, hubo mucho enfrentamiento, mucha cárcel y mucha tortura. Y todo era para conseguir reivindicaciones para la clase obrera, sobre todo, para los trabajadores. Bueno, ya si veo que luego puedo intervenir otra vez, pues, pero no quiero tampoco extenderme más en esto. Claro, Gracias. El tiempo, porque como no había más palabras pedidas de momento, no te puse el tiempo. O sea, por eso he hablado más. Parece que nadie más quiere intervenir. A Manuel le tenemos el micro cerrado para que no intervenga demasiado, quiero decir. Adelante, Manuel. Mari, Mari, ¿qué hablas? No, es que estaba diciéndome algo porque yo te tenía el micro cerrado a ti. Sí, no, solamente recordar algunas cosas. Por ejemplo, en 1919, con la huelga de la canadiense, no solamente se consiguió las 8 horas laborales, sino que también al año siguiente se consiguió el primer seguro social obligatorio del retiro obrero para la jubilación. Y eso fue otro logro, otra lucha. Lo mismo que se había conseguido en Alemania, Bismarck tuvo que proponer la seguridad social en Alemania, visto lo que se estaba viniendo encima de lucha obrera, que la Comuna de París había sido en 1871 y se había ya lanzado el Manifiesto Comunista. Entonces, bueno, está claro que la lucha es lo que hace avanzar en progreso y en mejoras
para todo el mundo. No solamente son beneficios, no son para la clase obrera, son beneficios para, yo creo, para el pueblo en general, para toda la sociedad en general, la que podemos mejorar. Otro recuerdo que salió aquí en el vídeo, en 1962, en la huelga minera de Asturias, conmemorando este año, el 14 de abril de la República, tenemos unos actos en León de una capilla laica, recordando a los más de 1.500 personas fusiladas aquí cerca de donde yo vivo. Y bueno, vinieron unas personas de Asturias, descendientes de estos mineros del año 62, y que habían sido desterrados. Lo que decía ahí, fueron desterrados, les mandó, y algunas personas vinieron aquí a León, desterrados de Asturias, para que no tuvieran contacto con sus compañeros y compañeras en Asturias. Y aquí en León recordaban estas personas que habían recibido mucha solidaridad de los mineros leoneses. O sea, quiere decir que la solidaridad entre la gente obrera es algo fundamental. Y además, yo creo que es innato de apoyarse unas personas con otras. Nada más. Gonzalo. Bueno, pues es que yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que significa el 1 de mayo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que sin lucha no hay nada, ¿no? Mirad, el lema de la Intersindical Cantabria en este 1 de mayo es luchar por salarios dignos para ganar derechos y libertades. O sea, que es de alguna manera lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? En nuestra vida laboral. Pero a mí sí que me da mucha importancia, es decir, hasta el año 76, pues bueno, es lo que ha habido, lo que se ha ido explicando, etcétera, ¿no? Pero a partir del año 76, el movimiento huelguístico que existió en el Estado era un movimiento que fue un movimiento económico, fue un movimiento social, fue un movimiento político, donde se juntaba todo, la lucha por la libertad y por las libertades, y la lucha por salarios dignos, la lucha por unos convenios colectivos diferentes, etcétera, ¿no? Y yo sí que recuerdo en Castilla y León, por ejemplo, huelgas en la construcción de meses en Valladolid, en León, en Burgos, en Logroño, no solamente ya en la construcción, las huelgas del metal, también de meses, las huelgas de las panaderías, de hostelería. Y todo ello iba reflejando el poder que tenía la clase obrera, la militancia de la clase obrera, ¿sí? Y luego, por supuesto, lo que antes se hablaba, de cómo después con la transición lo que se ha ido es amortiguando o laminando todo lo que... Por un lado, las conquistas se fueron laminando, y por otro lado, la fuerza y las organizaciones obreras, que unas estaban dentro de comisiones obreras, sobre todo, y otras estaban fuera, y otras fueron estando más fuera porque fueron expulsadas, etcétera, ¿no? Y todo ese movimiento fue retrocediendo, fue hacia adentro, se iba retrocediendo hacia adentro y perdiendo fuerza, perdiendo poder, y de alguna manera la LOLS, cuando se hace la LOLS, es para terminar de rematar esto, ¿no? Es decir, el decir que solamente las organizaciones sindicales con una cierta representación tienen capacidad de negociación, etcétera, nos colocó en peor situación, de hecho, en peor situación que los últimos años del sindicato vertical. Es decir, con los últimos años del sindicato vertical teníamos más capacidad de negociación las asambleas de trabajadores que en los primeros años después de la LOS. Es decir, es para comparar un poco, que no es que esté defendiendo el sindicato vertical, por favor, pero para darnos cuenta cómo los últimos años del sindicato vertical se correspondían con un momento de lucha obrera, de un momento de lucha muy álgida, donde nuestros derechos se garantizaban y nuestra capacidad de movilización se garantizaba por esa conciencia de clase que había y esa capacidad de organización, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos ido perdiendo, y llegamos a unos 1 de mayo
donde prácticamente son simbólicos, ¿no? Si les dejamos, son un día de fiesta, sin más. Si les dejamos a los que manejan el cotarro, ¿no? Es decir, es muy difícil ya. Es decir, aquí en Cantabria, imaginaros que entre comisiones y UGT tienen del orden de 4.000 delegados sindicales. Del orden de 4.000 delegados sindicales. Posiblemente en la manifestación que organizan ellos en Santander el 1 de mayo, pueden estar igual 800 o 1.000 personas. O sea, es que ni los propios delegados sindicales van a esas manifestaciones ya. Con lo cual, te das cuenta de cómo la conciencia, la capacidad de organización y todo esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y que esta realidad, claro, conseguir que las luchas avancen con esta realidad es muy complicado. Aquí hemos tenido el ejemplo de Aspla, la mayor empresa privada que existe en Cantabria, ¿no? Con casi, entre las dos fábricas, casi 1.500 empleos en 1.800, y después de 50 días de huelga, los trabajadores han tenido que volver con muy poquito, es decir, con un acuerdo que si hubiera sido el primer día de huelga, hubiera sido un buen acuerdo, pero después de 50 días, pues, y se ha luchado. Pero ahora las luchas, es decir, no desgastan tanto a la patronal, tienen, yo no sé cómo se lo montan, pero tienen una solidaridad de clase entre ellos, que lo que pierden un día ya lo recuperarán por el otro, ya les daremos el comercio de esto, ya les daremos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, claro, las luchas de los trabajadores tenían que no solamente ser de empresa, que sí hay que hacerlas, por supuesto, por los convenios de empresa, pero el ampliar el abanico de las luchas sería muy importante, es decir, que no puedan ir contra una empresa, aunque sea muy grande, que no puedan los empresarios ganar la batalla, ¿no? Y eso es complicado, y más en el momento actual. Pero bueno, yo creo que con los ejemplos que vamos viendo, pues la historia nos enseñará un poco más a organizarnos, digo yo, porque si no lo tenemos crudo, nada más. Hoy la gente pocas ganas tiene de hablar. Santiago Tornero, espérate, déjame abrir que si no, no veo el chat y no doy leído todo completo. La división sindical y de la izquierda organizada, ¿no pensáis que ha contribuido a ir perdiendo derechos y hegemonizar en todos los órdenes de los intereses del capitalismo sobre las reivindicaciones de la clase obrera? Eso lo puso Santiago Tornero en el chat. Arturo Manuel, abre el micro, que lo tienes al lado. Ahora. Hola, hola, muy buenas. A los que me faltaban de saludar. Me ha encantado los dos vídeos que habéis puesto. El primero porque reseña muy bien todos los movimientos. El de cuando ha empezado hablando del 76 me ha recordado algunas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir Santiago Tornero ahora en la división sindical, porque la verdad, antes, en el 76, 77, incluso antes, los chavales, los de mi edad, hablábamos de política sin miedo o con miedo, pero hablábamos. Nos explicábamos el tema de... Yo recuerdo a un compañero anarcosindicalista que expresaba muy bien el tema obrero, y gracias a muchos vídeos de los anarquistas de la CNT están todos esos movimientos percatados, porque la BBC inglesa tiene mucho, o tenían muchos vídeos de la CNT guardados. Entonces, ese movimiento, yo creo que el movimiento anarquista ha sido esencial, porque el de UGT, en realidad, yo no lo recuerdo. Yo lo que más
he oído ha sido el de la CNT, en mi época, el de UGT muy por debajo, porque yo estaba en lo de las artes gráficas. O sea, he cambiado tanto de oficio que ya no pertenezco a... He estado en arte gráfica, he estado en metalúrgica. Y entonces, la verdad es que los movimientos han sido esenciales. Pero en los últimos años es como lo que está diciendo la división de sindical y de clase. O sea que yo no voy a este porque lo llevan los de comisiones. Y comisiones en realidad es un del vertical prácticamente. Aparte de que ahí habrá algunos movimientos también de narcosindicalistas que están metidos. Pero más bien eran todos, yo creo, del vertical, que se incorporaron todos ahí. Y algunos de la CNT, o sea, del UGT, que estaban por ahí. Y no sé, no se me ocurre nada más así de informar, porque en realidad yo lo que os estoy diciendo es de que yo no soy muy sindical, no he sido sindicalista. He estado en las luchas cuando ha hecho falta y he movido lo que ha hecho falta, pero no he sido sindicalista. Muchas gracias y perdonadme. Gracias, Arturo. Una cosa, os acabo de poner, por si alguien lo quiere ver completo, os acabo de poner en el chat el enlace del primer vídeo para que lo veáis completo quien lo quiera ver, ¿vale? Puse el enlace de YouTube. Y os pondré ahora el enlace del segundo, porque así por si lo queréis tener también. Agustín. Sí, yo me remito a lo que han dicho los compañeros, básicamente. Yo creo que es un reportaje muy bien, que recuerda cosas que las recuerda porque las has oído antes, no porque las hayas vivido, porque somos relativamente jóvenes para esa época. Pero sí es verdad que en la época sindical que tuve, siendo delegado sindical de mi empresa, éramos 56, había comité de empresa, yo pertenecía a la madera y el corcho, porque en comisiones obreras está diferenciado entre la construcción y la madera y el corcho. En UGT no, en UGT son las dos cosas, construcción y afines. Entonces, bueno, pues yo me salía a las 5 de la tarde desde Pinto y me iba a Madrid al sindicato a currar gratis, claro, a asesorar, a mandar al abogado, a hacer un trabajo que me importaba porque yo aprendía. De todas las formas, yo tengo que decir, yo me comí la huelga de la madera, pues no me acuerdo qué año sería, el 83 o por ahí. Y llegué a juntar piquetes de 100 personas para ir a recorrer las fábricas, por si acaso no habían cerrado. Y me acuerdo que efectivamente que había represión, pero no era igual que antes. Yo estaba con José Luis Nieto Cicuéndez, que es un compañero que tenía, que ha fallecido hace poco, que estuvo en la cárcel cuando empezó la dictadura, o sea, la democracia, y el Maca también, son históricos. Y la verdad es que tengo gratos recuerdos de él. Es más, repartiendo propaganda una noche, José Luis Nieto, el que iba con él, le mataron, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero le mató la policía en Getafe. Entonces, bueno, te trae los recuerdos y te haces una idea de que efectivamente ha sido una lucha larga. Ahora está dejado porque yo creo que el que cobre por encima de lo estipulado, pues compra muchas voluntades, yo creo. Entonces, yo creo que ahí está el mal ahora, nos tienen envenenados. Pero yo creo que como no se espabilen, los van a pasar mal. Yo me incorporé tarde porque como fui el mayor de 6 y me quedé sin padre con 15 años, me puse a trabajar con mi madre y tal. Mi madre tenía negocio propio y tuvimos que sacar a mis hermanos y tal. Entonces cuando me incorporé,
pues ya tenía 19 o 20, me incorporé en la estructura metálica, en el metal, y luego ya pasé a la construcción, o sea, a la madera. Y bueno, pues sí, oía muchas conversaciones de gente mayor, compañeros mayores que habían vivido por muchas cosas en la dictadura y me lo contaban. Es más, en la manifestación del 1 de mayo, esa de la foto que he mandado, ahí me afiliaron ahí los compañeros al Partido Comunista, en esa. O sea que son cosas que, hombre, por otro lado, te sientes bien porque el convenio de la madera, que iba separado de la construcción, era incluso mejor que el convenio de artes gráficas que hemos comentado antes. El convenio de artes gráficas iba partido en dos conceptos y entonces en las pagas y en las vacaciones y tal cobraba un concepto nada más. O sea, cobraba la mitad. Con lo cual lo puteaba. Y nosotros teníamos hasta un plus transporte por día ir a trabajar. O sea, las empresas de Madrid se iban a Toledo porque el convenio era más bajo, que estaba cerca, está por donde vivo yo ahora, por Illescas y por ahí. Por ahí se iban. Y ahí el convenio, como era más bajo en Toledo, pues ganaban. Y estamos hablando de empresas de la madera que ya estaban en todo Fuenlabrada, había, pues yo qué sé, el 70 al 80% de las empresas de la madera y de todo, porque era inmenso, eran 42 polígonos. Y bueno, pues sí, recuerdo con mucho cariño aquello y me siento muy bien recordándolo, nada más. Gracias, Agustín. Bien, a ver, no estoy midiendo el tiempo porque como somos poquitos os estoy siendo permisiva con todos, ¿vale? Pero acordémonos todos de vamos, de intentar ser lo más breves posibles. Hoy me estoy portando bien con todos vosotros. No voy en plan sargento. Concha, adelante. Qué linda eres, Isa. Bueno, pues yo voy a hacer mención a la lucha de las mujeres en ese momento. En el proceso de la amnistía nació el Movimiento Democrático de Mujeres, que cada día está siendo más estudiado y más analizado por diferentes intelectuales, hay algún libro ya, y que lo impulsó el Partido Comunista de España, obviamente. Yo pertenecí y fui una activista del Movimiento Democrático de Mujeres y llevamos a cabo una lucha fuerte, dura y valiente. Sobre todo nosotros nacimos para luchar por el proceso de la amnistía. A través de ahí se puede decir que se creó una gran conciencia en el tema mujer, porque bueno, ahí se fueron muy bonito, algún día se podía hablar de ello. Ahí todavía vive Merche Comabella, que fue una de las instigadoras y mentoras, porque Dulcinea Bellido lamentablemente murió. Pero se fueron uniendo muchas mujeres de diferentes clases sociales, pero más bien bajas, y se llevó a cabo una verdadera lucha, recogiendo dinero a cierto nivel de intelectuales a su casa. Nos creamos en grupos, unas iban a pedir dinero y otras llevaban la comida a la cárcel para los detenidos, y allí aprovechábamos para hacer en la cola de la cárcel para entregar comida a los presos, pues hacíamos proselitismo a favor de esta lucha. Fue una lucha muy buena, muy interesante y además creando una gran conciencia en el tema de las mujeres. ¿Y qué os podría decir? Pues yo que sé que se crearon, nos metimos con el tema de las amas de casa, se hizo una gran labor también, creando conciencia también en el tema de mujeres y se dio una gran batalla. Yo rogaría que se investigase por ahí y se recabase la lucha del Movimiento Democrático de Mujeres y creo que merece la pena profundizar y hablar de ella.
yo necesitaba decíroslo porque fui una activista de este movimiento hasta que pasé a la clandestinidad por necesidades del aparato, que en mi casa se empezó a confeccionar libros, panfletos, y bueno, pues mi marido y yo nos tuvimos que retirar de que se nos viese para pasar a épocas de clandestinidad absoluta y total, sin poder asistir prácticamente a nada. Pero merecería la pena hablar del movimiento democrático de mujeres un día. Nada más, compañeros. Gracias, Concha. Alberto, no me olvido de ti, que como ya interviniste le estoy dando a los de primera, ¿vale? Mari, adelante. Abre el micro, por favor, que lo tienes cerrado. A eso voy. Vale. A ver, que no sé qué pasa, que la mano se baja y yo no soy. Pero bueno, en fin. A ver, sobre lo que estábamos hablando, no sé por qué, pero digamos que siempre he sido un poco revolucionaria. No por el ambiente que me crié, porque más bien este tema nunca se quería tocar. Es como si quisieran protegerte en una burbujita y que fueras la niña bien, ¿no? Yo me acuerdo en el año 76, defendiendo la lucha del metal, me hice piquete con 19 años, no muy grande, porque la verdad no soy muy alta, pero de salir a la calle y éramos, ¿cómo os diría yo? Como una gran familia, que los unos nos cubríamos a los otros. En cuanto veían que iba a pasar algo, lo primero que hacían era proteger. Al ser quizás yo la más jovencita, él, o lo parecía, es a la que más protegían. De salir delante de los grises y agua, y de las bolitas que tiraban. Y luego las broncas que yo me llevaba en mi casa, porque claro, me encontraron los panfletos, que no las tenía que tener, pero yo los tenía porque yo quería. Y yo quería defender lo que en realidad era mío. ¿Y por qué no lo iba a hacer? Y mira, sigo siendo revolucionaria, no voy a cambiar, se ve que nací así. Me alegro de haberlo sido, de haberlo hecho, y lo volvería a hacer otra vez. Porque en realidad es lo que hace falta. Volver todos a la calle siendo una gran familia y protegiéndonos los unos a los otros, que no lo hacemos. Nada más. No me vas a reñir. Santiago Tornero pone: quienes fuimos jóvenes y creímos en nuestra capacidad de transformar y crear una sociedad más justa, nos quedamos fuera de los circuitos oficiales. Supongo que siempre tuvimos claro que nuestro sitio estaba entre los nuestros. El sistema es tan fuerte y nuestros egos aún más, que entre los trabajadores la respuesta es muy difícil, y más cuando hace tantos años se abandonó la cultura de pensar y luchar. Gran verdad, sí, señor. Alberto, tristemente es así. Alberto. Sí. Bueno, yo al poco de un par de años que estuve en otro trabajo, con 13 años, con 15 años entré en una empresa de construcciones metálicas, o sea, fui metalúrgico. En esta empresa, en 1972, hicimos una huelga. 1972, hicimos una huelga en solidaridad con lo que había ocurrido en el Ferrol, en la Bazarra. Aparte hicimos una recolecta y envié yo, porque era yo el instigador, envié el dinero que recolecté para ayuda de la gente que vivía en Ferrol. Bueno, quiere decir que esto hago esta introducción porque voy a contestar a Agustín. Yo estaba en comisiones obreras, movimiento asambleario, no era un sindicato como luego ya se tuvo que, cuando empezó la transición, que convertir. Entonces era un movimiento asambleario que empezó de forma espontánea en Asturias, y la primera comisión obrera fue en la mina de La Camocha.
Entonces, voy a citar otra cosa importante entonces en la vida de Comisiones Obreras, el proceso 1001. El proceso 1001 fueron condenados 20 sindicalistas de comisiones obreras a unas penas muy, muy severas. Hubo varias condenas de 20 años de cárcel por ser sindicalista. Entonces, hombre, Agustín, ¿cómo puedo yo escuchar que me digas que, bueno, comisiones obreras todos eran del vertical? No, queríamos derribar el vertical. ¿Qué es lo que ocurre? Que Comisiones Obreras aprovechó una plataforma legal, como era el sindicato vertical, para meterse ahí y poder hacer una lucha más eficaz en las distintas empresas. Y yo he estado en esa época en Avenida José Antonio 69, se llamaba entonces la Gran Vía, que estaba el sindicato vertical del metal, y desde allí hemos estado llamando en las escaleras todos y los antidisturbios abajo, todos llamando a la huelga general. Y los antidisturbios abajo. Entonces, hombre, estábamos... Lo que pasa es que luego hubo interesados que quisieron distorsionar la transición a Comisiones Obreras diciendo, es que esto han colaborado con el vertical. No, no. Optamos a las elecciones sindicales para acabar con el franquismo y con el sindicato vertical. Entonces, eso. Has citado a un muerto que hubo en Getafe. Creo que te refieres a Pedro Patiño, militante del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras. Y entonces había una huelga de la construcción. Y la Guardia Civil le disparó a bocajarro un tiro y lo mató. Que por cierto, yo en el aniversario de esa muerte estuve. Es que él era de Getafe. La muerte ocurrió en Vallecas, Pueblo. Y yo trabajaba en Vallecas. Entonces, la fábrica. Y cuando hice un año de este asesinato, yo con más camaradas estuvimos en la plaza del pueblo de Getafe dando un mitin y repartiendo octavillas, recordando que hacía un año la Guardia Civil había matado a Pedro Patiño. Entonces, a ver, aquí ha surgido otro tema, el de la huelga. A ver, en el franquismo no había derecho de huelga. Pero cuando hacíamos una huelga, y yo he participado en más de una y en más de dos, cuando para acabar la huelga era con unos objetivos, ¿no? Para acabar la huelga siempre había un acuerdo, o sea, algo que no estábamos dispuestos a transigir. Que siempre decíamos, para acabar la huelga, lo primero es ningún represaliado y el abono de los días, del salario de los días que habíamos estado en huelga. Esas reivindicaciones, si no, no empezábamos. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Suárez? Pues sacar una ley de huelga con el beneplácito ya de todos, de los sindicatos, porque bueno, quizás se opusieron, pero no desde luego como se tenían que oponer, en el que regulaba la huelga, que fue una forma de acabar con la huelga, de pactar unos servicios mínimos y descontar el día que estás en huelga. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo he trabajado en Iberia, líneas aéreas, también. Y claro, yo he visto en Iberia, cuando se ha convocado una huelga, poner unos servicios mínimos abusivos. Había más gente en el trabajo directo que un día que no había huelga, porque claro, en las oficinas que podían estar un día sin trabajar, pues no ponían a nadie, todos en la función de los aviones. Entonces, eso es una forma de que, claro, el trabajador ve que primero no es inofensiva para la patronal, una huelga con esos servicios mínimos. No le afecta. Y luego, claro, al trabajador le van a quitar el día de huelga, que es un dinero, y claro,
está todo el mundo deseando trabajar, que le den la carta para no tener que hacer huelga. Entonces, eso fue el decreto la ley de huelga, una forma de cargársela. Como el decreto sindical, lo ha señalado alguien, no sé quién, cómo se dicen las siglas, no las recuerdo. O sea, la ley sindical, que aprobó también Suárez. Claro, eso fue una ley para desmovilizar a los trabajadores. Y lo aceptó porque lo que hubo en la transición fue un pacto. Fue un pacto entre las fuerzas que lamentablemente el que era mi partido también lo hizo, y un pacto, un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar, y un pacto en el que se utilizó sobre todo a lo que más miedo tienen, a que los trabajadores se movilizan, lo utilizaron para desmovilizar. Entonces, yo, podría contar mi experiencia de las primeras elecciones sindicales en Iberia, que yo era cabeza de lista, pero bueno, no me quiero ya extender, que estoy haciendo mucho uso de la palabra. Pero o sea, solamente voy a decir, yo participé, además siendo candidato, en las elecciones que forzamos al gobierno a celebrarse sin ley sindical, en el que las listas eran abiertas y bueno, y muchos etcétera. Y luego las dejaron que no sirvieron, que no valían, porque ya se sacaron la ley sindical y hubo que hacer otras elecciones en la empresa ya con listas cerradas, separando los colegios de los del mono, de los que no son del mono, de los administrativos, tal. Entonces, pues bueno, ahí empezó el declive y bueno, una de las causas del declive que tenemos ahora todos los trabajadores y que estamos en la situación que estamos. Nada más. Gracias por la atención. Gracias, Alberto. No, ya, espérate. A ver, Santiago Tornero pone, a pesar de esto no nos rendimos, ya que somos deudores con las generaciones que nos suceden. Hemos de influir y seguir siendo referencia los pensionistas con los afiliados y sindicatos que no renuncian a luchar por los derechos. ¡Viva el 1 de mayo! Freitas. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, estoy escuchándoos, estoy reflexionando, me traéis muchos recuerdos, bastante, algunos negativos. Me gustaría que estuviera aquí Guillermo Fontán, porque soy persona de lo que hablo, verifico. No hablo por hablar, ni por dar mitin barato, ni por demagogia, sino que siempre, y además, está más que demostrado, Manuel Colinas, Isa y algún otro más, me sabe muy bien cómo actúo, y lo que digo, demuestro. Entonces me traéis recuerdos de temas de represaliados, de gente que ha luchado, que ha dejado de luchar. Soy hijo de un republicano, condenado al frente. El 19 de julio, condenado a muerte a morir fusilado. Lo salvaron porque lo obligaron a ir a la legión. Se vino de la guerra con una pierna deshecha. Cuando llegó aquí a esta ciudad, lo condenaron a recoger mierda, a recoger basura, teniendo el tercer año de ingeniería técnica. Pero bueno, no queda solamente ahí. Palizas, parece que tuvo más de una. Siguió luchando por él y por su gente. En el año 1968 le tuve que llevar yo la comida a la cárcel. Hoy en día es un museo en esta ciudad. ¿Por qué? Porque había cierto señor que sabía muy bien que los republicanos la tenían sentenciada y que le dijeron que si venía por esta ciudad lo levantaban. El señor Pachito apareció aquí con sus historias y tanto mi padre como algunos más fueron encarcelados ese día, mientras estuvo ese señor aquí. Con respecto al año 72, el espacio que veis a mi espalda recogió a mucha gente, porque la huelga no solamente en Vigo del año 72 fue del metal. Fue del metal, fue del textil, fue de la cerámica.
Y aquí, aquella tarde, repartieron hostias por estos huertos, que antes eran huertos, ahora hay muchas casas, y por estos caminos la policía cuanto quiso. Y esta casa se abrió las puertas y entraron gente y se cerraron las puertas. Yo soy anarquista. Con la experiencia de mi padre no quise participar a ningún partido ni en ningún sindicato. Prefiero ir a mi línea y luchar con todos. En el año 78 en Barcelona, estando estudiando gastronomía en Barcelona y estando en la Escuela de Alta Cocina de Arenys de Munt, Santiago Tornero lo sabrá, en una manifestación me cogieron, me llevaron para Villa Layetana, me bautizaron por Gato Negro. Éramos complicados de localizar los anarquistas. A mí me localizaron por una manifestación, o sea, una concentración que tuvimos los anarquistas en Barcelona, en la calle Avenida de Montserrat, debajo de la iglesia, al lado del antiguo psiquiátrico de Barcelona, en Horta, que notó. Ahí nos dieron de hostias hasta en el carnet de identidad y en la Layetana. A mí me soltaron hasta la dentadura, cagué dientes. No contento con eso, cuando me fui a la vida militar o me obligaron a ir a la vida militar, a mí me mandaron al CIR número 2 de Alcalá de Henares. Pero estando en el CIR número 2, alguien preguntó, un vecino, que estaba en el CIR 1 por mí. Y debió hablar demasiado, porque automáticamente me llevaron para el penal de Alcalá Meco. A partir de ahí yo seguí con mi lucha en mi mundo gastronómico, luchando por mucha gente. Y gente que me hundió, me pisó. Y gente que me traicionó, igual que hicieron con mi padre y con otros muchos. Con respecto a otro comentario que hubo, que los anarquistas facilitaron a la BBC el material de guerra de la Segunda República, cosas que sucedieron, y sobre todo aquí en la zona. Puedo dar el nombre y apellido de uno de los principales productores de esos filmes, apellidado Gil, Ernesto Gil, que después sus socios continuaron con la empresa Suevia Films, de aquí, de la ciudad de Vigo. Este hombre distribuía cinematografía a los barcos de pasaje y fue el creador de los primeros cines de barrio. Ese hombre recogió mucha temática, Gracias a ese hombre supimos que la gente, los falangistas que vinieron a asesinar, que eran asesinos, y que José Antonio fue fusilado por asesino, y de remate fusilaron el mismo día a Durruti, nadie se olvide de eso, eran gente del norte de África. O sea, podría mencionar muchas y muchas cosas con respecto a la lucha sindical y la frustración que me he llevado con muchos. Es a lo que se ha comentado. Conocí a muchos porque la OGE la tengo aquí muy cerca de esta ciudad, la tengo aquí muy cerca de mi casa. Y muchos, mientras que yo era niño y era el hijo del barrendero, del coge mierdas, ellos estaban allí levantando la mano, la cara al sol. Ellos podían merendar chocolate y leche americana. Los demás nos daban mierda, nos daban hostias. Pero ellos lo hacían. Eran sindicalistas de la Hons en esta ciudad, los que se acercaban y que simpatizaban con el empresariado catalán, que era el que mandaba en esta ciudad. En el año 1976 parece que les dio un temporal de la ría y automáticamente todos eran de comisiones y de UGT. El cara al sol se cambió porque el puño en la rosa. Es que somos socialistas, es que queremos los derechos. ¿Tú te crees que aún hoy en día mucha gente no continuamos con esa frustración de esa gente? Claro que continuamos. Con respecto a la juventud que hoy no lucha, no es que no luche, hay muchos que luchan, pero de otras formas, de otros medios. Lo que es el comunismo o el anarquismo, que la única diferencia está en los sistemas en que nos orientamos, eso ya está en desuso, es un poco desfase. Estamos en una época tecnológica y tenemos que amoldar a la juventud, al trabajador actual, a la tecnología y luchar por lo que tiene. Igual que se ha luchado en otros sitios. Aquí se está luchando por las 35 horas dentro de la empresa o por 30 horas, porque unos dicen 35 y otros me vienen con 30.
Y dentro de las tecnologías pueden hacer esas 30 horas y ganar el doble, porque lo están haciendo, pero no se les paga. El empresariado, el gran poder económico, porque no es el capital, es el gran poder económico, esa empresa fundada, cuya capital está en Roma, esa primer multinacional que existe, lo ha montado así, lo ha organizado siempre así. ¿Qué te crees? ¿Que yo aquí en esta ciudad, cada vez que vengo a la ciudad o estoy en la ciudad, me puedo confiar entre la gente? Ni yo, ni Abel Caballero, ni nadie de los que venimos de familias represaliadas. Entonces, muchas veces hablamos, queremos, sí, hay que motivar la lucha. Pero hay que decirle a la juventud y a los que han estado con nosotros o están trabajando que el beneficio es para ellos, que van a luchar por ellos, que no van a luchar por nadie más y por sus familias. Y si ellos son ególatras o egocentristas, es su problema. Entonces que se aparten porque quieren ser tanto como los que nos maltratan, porque ellos están alabando a quien nos pisa. Los libres pensadores, que va por ti, Santiago Tornero, ¿hemos padecido las consecuencias? Sí, y las estamos padeciendo. ¿Qué te crees? ¿Que a mí me dejan tranquilo a mis alturas? No. Simplemente que tenemos un sistema del contrabando, que era lo que decían, que nos movemos y nos podemos comunicar entre nosotros sin que nadie se entere. Porque yo puedo dejar recado a una persona, a un niño que esté jugando en la calle y decirle, cuando veas pasar a fulano, le dices que no vaya a casa, que le estás, a la casa de la querida que le está esperando la mujer. Sabe muy bien lo que le estoy diciendo. Sabe muy bien lo que le estoy diciendo. Porque yo no sé si este tiene querida o no tiene querida, pero cuando él escucha eso sabe muy bien, no te acerques por esa zona que te están esperando para joder. Entonces nos mezclamos aquí o hemos ido mezclando una serie de parámetros y de cosas. Lucha sindical, sí, lucha sindical, habiendo sindicalistas, habiendo gente que luche por el derecho laboral, habiendo gente que luche por el trabajador. Pero hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo he ido a pedir por un trabajador que estaba jodido mentalmente y me mandaron prácticamente a la mierda, que no era tema suyo, que era un tema de sanidad. ¿Cómo que no es un tema tuyo si esa persona está trabajando? Esa persona le ha dado esto y esa persona, aunque sea un tema de sanidad, tú tienes que defender sus derechos. Pues no. Tuve que buscármelas. Y puedo contar muchos más detalles y muchas más cosas. Por eso hay muchas veces que hay temáticas, hay cosas, hay zonas más castigadas, zonas menos castigadas. Pero lo primero es la conciencia de los que hemos estado luchando y los que estamos luchando, aunque sea anónimamente, y hacer las presiones suficientes a quien lleva la cara, a quien necesita ese podio. Por eso me gustaría, o sea, echo de menos a Guillermo Fontán, porque como gato viejo que es y como luchador, y él en el 72 padeció 6 meses de cárcel, cosa que no le gusta mencionar ni que se le mencione, pero Guillermo Fontán, de aquella consecuencia de aquello, padeció 6 meses de cárcel, que me fuera verificando mis palabras. Y es ahí. La cuestión no es la lucha, la cuestión es tener conciencia de trabajador, conciencia de clase. Y tener la conciencia que muchos no tienen, que todo aquel que cobra un sueldo es un trabajador. Sea director o sea un aprendiz. Es un trabajador. Y a partir de ahí tiene que defender sus derechos como su propia salud. A muerte. Bueno, me he ido calentando y perdonad lo que he dicho, pero es que se me han revuelto aquí tantas ideas con unos y con otros que he tenido que hablar y expresar. Y soy persona que lo que pienso lo digo en la cara, directamente. Y a más de uno sé que ofendo y a más de uno he ofendido, pero me trae sin cuidado. Así de claro. Permíteme. Agustín. ¿Mandé? ¿A mí? Claro, que hables. No, yo nada más que
al compañero, es que a lo mejor me ha entendido mal. Perdón un segundo, Agustín, dame un segundo. Freitas, te pone Santiago Tornero, te pone. Gracias por tus palabras. Adelante, Agustín. No, yo solamente que a lo mejor ha habido un malentendido. Yo no me he referido a los sindicatos antiguos cuando en la época antigua nuestra. Ahora las comisiones obreras, por ejemplo, y los UGT, pues ahora no tienen problema de no cobrar si hacen huelga. A ver, si es que ahora se lo pasan todo, lo tienen todo negociado, porque lo negocian. Entonces, bueno, que yo nada más que refería a eso. Efectivamente, Pedro Patiño, y el que iba con él era José Luis Nieto Cigüeñez, que ha fallecido hace poco y estuvo también en la cárcel. Y terminó como senador, le presentamos para senador para que pudiera tener una pensión, porque este no había cotizado nunca, ese siempre había estado por ahí dando palos, y era de la construcción, nada más. Gracias, Agustín. Alberto. Sí, otra vez yo. No, solo es para decir una cosita muy breve. A ver, todo lo que, como Agustín dice, que se refería a lo que son hoy en día, hombre, yo coincido con él porque hoy los sindicatos, pero los dirigentes de los sindicatos, pues bueno, tienen motivos para hacerles mucha crítica. Y los dirigentes de los partidos cuya base es obrera o de trabajadores tienen motivo. Ahora, yo diferencio una cosa, los dirigentes de la base. Vamos a ver, los trabajadores, para mí, por mi conciencia de clase, no van a ser mis enemigos es la burguesía. ¿Sabes? No la base de los sindicatos o de eso, que pueden estar, pues bueno, mal dirigidos, bueno, pues son muchas cuestiones, porque las cosas no son blanco o negro, hay muchos matices, hay grises y muchos tonos de gris. Todo hay que hacer un análisis de la realidad concreta para poder valorar qué es lo que está pasando. Y luego, pues hombre, a ver, ahora mismo, efectivamente, las fuerzas de que no, yo es que soy comunista, o sea, entonces yo digo, los comunistas hemos tenido, los demás pensamientos tendrán su análisis, ¿no? Hemos tenido muchos fallos, muchos, desde hace ya muchos años, muchas desviaciones hacia el izquierdismo y hacia el derechismo o la derecha, o sea, muchos fallos. Entonces, pues eso es lo que hay que reconocer. Y lo que sí está claro es que si los trabajadores no conseguimos, yo ya no somos jubilados, ¿no? Pero bueno, yo, cuanto pertenecientes a una clase, me incluyo, ¿no? Si no conseguimos tener un partido, un movimiento político que nos dé fuerza, creado por los mismos. O sea, yo desconfío del que viene a solucionar mi vida. Oye, vótame a mí, que yo te lo voy a solucionar. No, tú me vas a engañar, seguramente. O sea, hay que empoderar. La clase obrera se tiene que empoderar con su partido de clase, independiente. Clases hay varias, la burguesía, el proletariado o los trabajadores, pero hay muchos tipos de trabajadores, hay pequeños burgueses, hay muchas clases. La clase obrera tiene que estar empoderada con un movimiento de eso. Entonces, hombre, yo en la organización que pertenezco, pues hemos lanzado últimamente una propuesta, lo llamamos de plataforma para la unidad obrera. Porque, claro, hay muchos trabajadores que dicen, es que la izquierda nunca está unida y tal. Claro, es que, o sea, la unidad no es decir, oye, vamos juntos a una manifestación, nos juntamos
explicamos y luego ya terminamos. No, la unidad hay que hacerla poniéndose de acuerdo en la teoría, en los papeles. Hay que sentarse en muchas horas de reunión y limar asperezas. Eso es la unidad. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que hemos enviado desde empezando por las organizaciones comunistas, distintas, que hay muchas, pero dirigiéndonos a los sindicatos, sin excluir a comisiones obreras, sin excluir a UGT, sin excluir a nadie, donde hay trabajadores. Pues son unas propuestas de plataforma como para buscar una unidad de lucha, aportando cada uno lo que quiera y bueno, eso es una parte que creo que es necesaria, de que cojamos los trabajadores, las distintas organizaciones, aportando cada uno lo que tenga que aportar, una posición de clase, de decir, vamos a por estos objetivos. No ya es el socialismo, no, eso a ver si llega pronto, pero no es eso, es unos objetivos de clase que son necesarios. Yo, si me decís que os lo mande al chat que tenemos, os mando el enlace para que leáis esta plataforma y a ver qué os parece. No, con lo que me digáis, pues así, nada más. Gracias, Alberto. Agustín. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Yo, de verdad, lo digo de verdad. Pero hay una cosa que se nos olvida. A mí no me vale hoy, antes no, hoy, una persona que coincida con mis ideas, si luego no se habla con los vecinos. Porque no avanza. No avanza. Eso de aislarse y no hablarse con los vecinos es porque es un bicho raro. No me cuadra. Entonces, hay que empezar por los vecinos, y los tuyos son los tuyos. Eso es sagrado. Pero no hay que cerrarse. Entonces, yo me he tirado 12 años gobernando en un pueblo y sigue siendo rojo, pinto. Ahora en las elecciones lo vamos a ver. Se han juntado todos, los verdes, todos, y hacen una candidatura. Y ganan las elecciones, no gana el PP, ni gana el PSOE. Entonces, creo que eso lo aprendí ahí, a salir a la calle, a hablar con la gente, qué hacía falta, no sé qué. Y eso es lo mismo. O sea, yo, si me meto aquí y me conocen como que soy de derecha, muy chungo. No, a mí tienen que saber que soy de izquierda. Y cuando hablan conmigo, yo no soy un tío que se cierre porque el otro no venga conmigo. Yo tampoco voy a misa con él. Pero podemos hablar de lo que quiera, y explicárselo. Y intentar hacer sociedad, nada más. Gracias, Agustín. Bueno, Manuel, dada la hora que es, son las 8 menos 5 y no hay más palabras. Entonces, Gonzalo ya nos tiene que dejar, se está despidiendo. Concha ya se despidió antes por el chat también. Arturo, Manuel, adelante. Y después llama a Manuel, ¿vale? Abre el micro, por favor, ahora. Pero es que quería leeros una... Sí, que es que estaba intentando escribirlo. Una frase que no sé si es anónima o qué, pero la he puesto en varios sitios varias veces. No vayas detrás de mí. Tal vez yo no sepa liderar. No vayas adelante. Tal vez yo no quiera seguirte. Ve a mi lado para poder caminar juntos. Yo creo que es un poema bastante agradable y bastante centrado en lo que estamos hablando hoy, pienso yo. Y me ha gustado y estaba intentando escribirlo, pero me aturro. Pásamela por WhatsApp, por favor. Vale, de acuerdo. Venga, me suena, no estoy seguro, pero me suena que es Mario Benedetti. Puede ser, es que estoy aquí viéndolo, pero
Sí, me parece que viene ahí el S, puede ser Mario Benedetti, pero no lo aprecio. O lo paso luego ahora por el WhatsApp. Vale, gracias. Venga, muchas gracias. Manuel. Bien, pues vamos a dar por finalizada esta videoconferencia. Creo que ha sido muy instructiva. Hemos analizado experiencias que hay que tener siempre en cuenta en la memoria y que tenemos que seguir avanzando porque la izquierda tiene que buscar un espacio en lo que ha sido y en lo que va a ser en el futuro. Y eso es un debate que también va a ser muy importante. Así que agradeceros la presencia y vuestra colaboración en el debate, y hemos aprendido pues unas y unos de otros y otras. Un saludo y un abrazo y viva el 1 de mayo. Eso, viva el 1 de mayo. Que viva. A ver, buenas tardes, un poco. Ay. Juan se quedó con... Juan, que tienes el micro cerrado. Juan se quedó hablando y no se le oye. No. Se le cerró el micro. Sí. Me habéis cortado Bueno, que hable Fleitas, luego hablo yo, vale. No, yo no tengo nada que decir. Nadie va a hablar porque ya dimos por finalizada la reunión. Eras tú el que estabas hablando y se te cerró el micro. Exacto, estabas hablando tú y se te cerró el micro. Sí. ¿Puedo ahora por lo menos saludaros? Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludaros únicamente porque, como empecé a decir antes, si se ha cortado no lo habréis oído, que no me he acordado de la videoconferencia. O sea que bueno, me lo ha dicho mi hija porque ha llegado ahora y dice, capaz, hoy no tienes, digo, pues anda, pues no me he dado cuenta. Así que nada, aprovechar para saludaros y lamento mucho no haber estado. Y nada más, que como habéis dicho, que viva el 1 de mayo. Juan, el próximo viernes, si no se me olvida a mí, te mandaré un recordatorio antes de empezar, ¿vale? Ah, bueno, vale. Yo sí, haces bien porque de verdad, yo... Pero ya dije, si no se me olvida a mí, claro. Sí, se me ha ido el santo al cielo, perdón. No pasa nada, nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Venga, de acuerdo. Un abrazo para todas y todos. Mi gata se despide de vosotros, ¿veis? Pues hala. Venga, hasta luego. Vale. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.